e incluso después ponerla en alguna. Perfecto. Perfecto. Bueno, quisiera hacer un poquito, bueno, primeramente agradecer que hasta ahora para nosotros 7:30, Costa Rica también, en algunos países 7:30, Argentina es otra hora, y supongo que ve que otros lugares pues será otra hora para cada quien. Una bienvenida y gracias por estar acá en conectarse este sábado para hacer este encuentro de lecturas cómplices. Es una propuesta de Miguel Morey en su libro, de que hay que como leer con cierta complicidad todo, que quizá habría que dilucidar qué quiere decir eso. Ahora voy a decir alguna cosa sobre eso. Y segundo, agradecer muchísimo que en esta búsqueda, que ha sido difícil, de estos cómplices, pues hemos encontrado algunos con un aporte muy importante. Los primeros fueron en Tallerear, Andrés Vargas, de Psicología, que está aquí conectado, eh, Daniel Fallas, de Historia del Arte, y también Alonso Brenes, que hoy va a coordinar la parte de intercambios, básicamente, y que es de teatro y filosofía. Y también, pues después, para este evento público, encontrar a Mauricio Barría, Jorge Dubati y Diego García. Ha sido para nosotros realmente un honor contar con esta participación, porque sabemos que es gente que se ha aplicado a esta lectura y a este trabajo y que hoy nos lo da a conocer y lo comparte con nosotros. Muchas gracias por estar acá y esperamos también su contribución para el cuaderno número 9, que será Harto ¿Cómo no? Lectoras Cómplices. Gracias, de verdad, por estar acá. Luego, pues, el libro de Jean Alush del 2023 nos puso una tesitura a los psicoanalistas de leer de otra manera Artaud, que no fuera aquella que Artaud tenía ganas de incendiar a esos supuestos iniciados que Artaud decía que prohibía a los iniciados, ¿verdad? Y que se lo leyera como un iniciado, como un experto, o que nos adhiriéramos a su lectura. Y Alush pues trata de discernir qué tipo de lectura y cómo y desde dónde para recibir de él una lección que le llama la estética del espíritu y situar un poco desde allí las consecuencias para la erótica contemporánea y también podríamos decir para la erótica de cada quien y qué consecuencias tendría eso. Desde allí nos acercamos a esta posibilidad de no vestir. Eso también es dicho por Alush y yo creo que la imagen que Alonso puso en el argumento es muy interesante, no vestir con ropajes ajenos y que Diego tomará y acentuará ese ponerles ropas ajenas, harto y construir pues estas dos lugares complicados que sería uno desde su afer psiquiátrico y donde él decía, ¿verdad? ¿Quién es ese C? ¿Quién es ese C? Dice de mí, ¿verdad? Se dice que quién es ese C tan impersonal y quiénes son esos que hablan de mí. Y ahí habría una posibilidad de complicidad que tiene este C, que es el lugar persecutorio, pero queremos dilucidar otro tipo de C, que es este círculo mágico que acompaña sin prescribir, nombrar, normalizar, categorizar y meter dentro de un saco, sobre todo la vida de Artaud y mucho menos su obra y digamos, lo que podríamos llamar lo que es su creación, digamos. Esto es importante para nosotros, este lugar de cierto cuidado en ese acercamiento y en esa proximidad, que creo que Artaud habría querido ese lugar de cuidado de cómo acercarnos y de cómo acercarnos a ser próximos a este círculo, digamos, posible. Así es que yo agradezco una vez más todo este apoyo que hemos tenido desde muchos lugares y de muchas personas y abro para que iniciemos la sesión con Alonso que va a coordinar la parte más técnica de intercambios. Alonso, si quiere presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, Ginette. Sí. Y, y bueno, agradecerle también a todas las personas que nos acompañan hoy acá. Eh, voy a introducir a nuestros tres invitados de hoy, pero antes un detalle técnico. Le recuerdo al público, por favor, mantener en silencio sus micrófonos durante las ponencias para evitar interferencias de audio. Bien, desde Argentina nos acompaña Jorge Duati, investigador teatral, crítico y docente universitario.
quien creó y dirige desde el 2001 un proyecto que, bueno, hay que decir que ha resultado muy prolífico, un proyecto de crítica teatral que se llama La Escuela de Espectadores. Jorge Dubati es doctor en Historia y Teoría de las Artes y es el director del Instituto de Artes del Espectáculo, doctor Raúl H. Castañino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Su propuesta para hoy se va a centrar en una consideración de El teatro y su doble, el texto más célebre de Antonin Artaud, como una poética explícita de inmensa productividad en el teatro contemporáneo. A Antonin Artaud, Jorge Dubati le caracteriza en uno de sus ensayos como un actor hierofánico, esto en referencia a estos pues antiguos sacerdotes griegos, los hierofantes, que presidían los misterios de Eleusis y de los que Artaud va a decir en el teatro y su doble, y lo cito, que ponían en escena proyecciones y precipitaciones de conflictos, luchas indescriptibles de principios, en esa perspectiva vertiginosa y resbaladiza donde toda verdad se pierde. Paso ahora a introducir a Mauricio Barría, quien nos acompaña desde Chile. Él es dramaturgo, investigador teatral también y docente universitario, doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte. Mauricio Barría se desempeña como profesor asociado del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, donde también coordina el doctorado en creación artística. Actualmente, él está desarrollando una investigación sobre la relación entre dramaturgia, voz y escritura, en la que el trabajo de Artaud es pivotal o central, particularmente la conferencia radiofónica, la performance vocal, como sin duda podríamos llamarle hoy, llevada a cabo por Artaud en 1947 para acabar con el juicio de Dios, cuya difusión en su tiempo fue prohibida por la radio francesa y donde Artaud, entre otras cosas, va a decir que allí donde huele a mierda, huele a ser. Y para cerrar esta triangulación de nuestros invitados especiales, nuestros lectores cómplices, introduzco a Diego García, quien también nos acompaña desde Argentina. Diego es psicoanalista, investigador y ejerce el psicoanálisis en Rosario. Además, es miembro de la École Lacanienne de Psicanalys, así como del comité de redacción de la editorial Artefactos, y es corresponsal de la revista Me Cayó el 20 en su ciudad natal. En la ponencia que nos compartirá hoy, a la que tituló Los trajes de Artaud, Diego nos hablará de la posición que puso en práctica Jean Alouche a la hora de dejarse enseñar por Artaud en su libro, que ya lo comentó Ginette, La lección de Artaud, una estética del espíritu, que fue traducido y publicado en español por Ediciones Literales en el 2023. En este libro, efectivamente, Jean Alouche, quien exclamó una vez que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será, propone adherirse permanentemente a las afirmaciones de Artaud. Adherirse, dice, tan de cerca como era posible, es decir, recibir las declaraciones de Artaud lo más literalmente posible. Bien, las tres ponencias se sucederán en el orden en que les acabo de presentar y posteriormente vamos a abrir la palabra al público. La actividad contempla una extensión de 2 horas, pero les notifico que Jorge Duarte deberá retirarse media hora antes.
esto para que, bueno, lo tengan en cuenta en relación con sus preguntas, sobre todo. Le solicito a nuestros tres lectores cómplices que por favor se atengan a máximo 20 minutos de exposición y yo pasados los 15 les estaré dando un aviso por el chat personal. Y bueno, sin más preámbulos, les agradezco muchísimo que estemos aquí y le cedo entonces la palabra a Jorge Duwati. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? ¿Es cierto? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Yo quiero agradecer enormemente la invitación y muy especialmente quiero agradecer el compartir con Mauricio Barría, un compañero de ruta de la Universidad de Chile, con el que hemos trabajado mucho y seguimos trabajando y un placer verlo aquí también en este encuentro. Yo les quería comentar que preparé un texto extenso, no lo voy a leer, lo voy a resumir, y voy a pegarlo en el chat del Zoom, si les parece bien, por si alguien lo quiere bajar, ahí va a estar desarrollado el pensamiento sobre esto que llamamos el actor hierofánico y el primer teatro de la crueldad. Voy a ver si me deja hacerlo. Un segundito. Creo que sí. Eh, Porque también me parece que ahí van a encontrar el desarrollo de lo que yo pueda resumir ahora muy brevemente. Siempre a uno lo preocupa cuando hace una síntesis que algunos elementos no queden claros. Por eso creo que está bueno si pudieran bajar ese texto para que puedan encontrar ahí un desarrollo más completo y leerlo cuando quieran. Eh, una cosa que también me gustaría, si se está pudiendo bajar el texto. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Eh, la otra cosa que me gustaría es ver si puedo compartir pantalla para poder seguir un poquito la argumentación de, de esto que me interesa, eh, ahí voy, que me interesa exponer muy brevemente. Ahí está. Perdón que Bueno, yo titulé mi exposición Artaud, lo sagrado, la herencia simbolista transformada en vanguardia y el concepto de actor hierofánico. Yo quiero en ese sentido decir que voy a hablar desde fundamentalmente la historia del teatro, desde la poética y muy especialmente desde los grandes movimientos artísticos que aparecen en el siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que no son solamente artísticos, sino que tienen toda una cosmovisión, una concepción espiritual de la que Artaud participó. Sin la relación con esas concepciones, Artaud no podría haber escrito, por ejemplo, El teatro y su doble, ¿no? Y me interesa valorar especialmente El teatro y su doble. Ustedes recordarán, publicado en 1938, pero los escritos allí reunidos están escritos entre el 1931 y 1936, justamente el, el, el que abre el libro, que es el famoso prefacio del teatro y su doble, es el último que escribió y es importante decir que ese texto fue escrito luego de la experiencia en México, o sea, luego de la experiencia entre los indios tarahumaras. Si bien el libro sale
en el 38, el libro fue cerrado en 1936 y reúne textos entre el 31 y el 36. Este libro sería lo que nosotros llamaríamos una poética explícita del teatro de la crueldad, ¿no? Le llamamos poética explícita a un metalenguaje donde Artaud reflexiona, digamos, filosóficamente, como artista investigador, sobre los planteos de lo que él llama el teatro de la crueldad. Y quiero aclarar, hablamos del primer teatro de la crueldad y no del segundo teatro de la crueldad, siguiendo la distinción de Marco de Marinis. Justamente el segundo teatro de la crueldad, que es muy diferente del primero, al que yo me voy a ocupar, es el que va a tratar Mauricio Barría, con, digamos, la consolidación fundamental de ese segundo teatro de la crueldad en Pour en finir avec le jugement de Dieu, la pieza radiofónica que cierra lo que podríamos llamar la producción performativa de Artaud. Ahora, ¿por qué me interesa tanto esta poética explícita de Artaud? Entre otras razones, porque no tiene, esto es algo muy interesante, no tiene correlato escénico. Cuando Artaud intentó llevar a la práctica escénica digamos, esta poética del teatro de la crueldad, del primer teatro de la crueldad, fracasó. Nosotros no podemos encontrar, por lo tanto, un correlato entre poética implícita y poética explícita. Digamos, no hay puesta histórica de este primer teatro de la crueldad, ¿no? Lo que le va a llevar a Derrida, a Jacques Derrida, en la escritura y la diferencia, a plantear, digamos, el teatro de la crueldad como la clausura de la representación, ¿no? Insisto, siempre hablando del primer teatro de la crueldad. Sin embargo, podemos decir que ese libro, a partir del 38, se transforma verdaderamente en una Biblia de los teatristas del siglo XX. Lo lee Peter Brook y arma el grupo Lambda, con el que pone Marat-Sade, lo lee Grotowski, lo lee Eugenio Barba, lo lee Ariam Mnuchin, en la Argentina lo lee Pavlovsky, Eduardo Pavlovsky, lo lee Griselda Gámbaro, y fíjense en la Argentina la fuerza que tiene este libro, que se publica la primera edición completa. Esta es la edición de Sudamericana, que sale en 1964 en Buenos Aires, con una tapa dibujada por Batlle Planas, gran pintor surrealista de origen español, y por supuesto esta gran editorial que tenía circulación en toda Latinoamérica irradia el libro de Artaud por todas partes. Es un libro, insisto, que todos los teatristas argentinos leen inmediatamente a partir de su publicación en 1964. Pero también me gustaría decir que uno de esos capítulos, el teatro alquímico, ya lo había publicado en castellano, con traducción de Jules Supervielle, Victoria Ocampo, en la revista Sur, 1932. Por lo tanto, podemos imaginar a Borges leyendo en 1932 el teatro alquímico, o también a, por ejemplo, Roberto Arlt leyendo a Artaud a través de la revista Sur de Victoria Ocampo, ¿no? Ahora, en el estudio que preparamos, lo que sostenemos es que la clave para entender este primer teatro de la crueldad es el concepto de manas, que muy claramente enuncia Artaud en el prefacio. Voy a leer el fragmento. Artaud dice:
a nuestra idea inerte y desinteresada del arte, una cultura auténtica opone su concepción mágica y violentamente egoísta, es decir, interesada. Pues los mexicanos, aquí está la referencia a la experiencia con los tarahumara, dice, captan el manas, las fuerzas que duermen en todas las formas, que no se liberan si contemplamos las formas como tales, pero que nacen a la vida si nos identificamos mágicamente con esas formas, ¿no? Es muy importante comprender que el concepto fundamental que articula el teatro de la crueldad en su primera versión es este concepto de manas. Este concepto lo toma Artaud de la antropología en referencia a los melanesios. Y quiero aclarar que se lo apropia identificándolo con lo que llamaríamos las fuerzas tectónicas originarias que mantienen vivo el universo. Es decir, esas fuerzas que permitirían explicar por qué el universo vive más allá de la construcción cultural del hombre. En este sentido, yo uso el concepto de lo sagrado como lo usa Rudolf Otto en un libro que justamente se llama Lo Sagrado, también fue traducido como Lo Santo, donde Rudolf Otto define lo sagrado como lo ganz andere, es decir, lo radicalmente otro, como lo fundante, ¿no? Recordemos que el concepto de manas, Mircea Eliade va a sostener, es la única constante que observamos en religión comparada en todas las posiciones religiosas en el mundo. Y por supuesto, Artaud va a hablar en relación a esta idea de lo sagrado como el teatro jeroglífico, ¿no? Recordemos que la palabra jeroglífico quiere decir justamente hieros, sagrado, glifein, trazo, marca. En una palabra, el teatro jeroglífico es el teatro que implica una escritura, una marca, un trazo de lo sagrado. Entonces, podemos decir que ese concepto de manas lo va a vincular a Antonin Artaud con sus inicios simbolistas. Recordemos que Artaud llega a París y se vincula en su primera etapa con el movimiento simbolista que está en su auge más absoluto, pero al mismo tiempo desembarca en París el movimiento dadaísta. Y podemos decir que es el simbolismo el que le va a permitir a Artaud devenir hacia la llamada vanguardia histórica. Recordemos que para los simbolistas, entre ellos Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Alfred Jarry y muy especialmente Rimbaud, para los simbolistas se introduce un concepto fundamental en la historia del arte que es el concepto de autonomía. La autonomía es el momento en la historia del arte en el que el arte deja de ponerse al servicio de algo que no sea el arte, ¿no? Es decir, el arte abandona su condición que venía sosteniendo a través de los siglos de ancilaridad, ¿no? Usamos esta palabra porque en latín la palabra anquila quiere decir sirvienta, es decir, el arte se declara no más sirvienta de la monarquía, de la religión, de la escuela, de la ciencia,
de las clases sociales, de la moral, y decide fundar una nueva instrumentalidad. Es decir, Mallarmé tiene un texto muy bello que justamente se llama el libro Instrumento Espiritual. Es decir, el arte se declara no utilitario para cosas que están fuera del arte y declara el principio de autonomía. Como dice Rimbaud, el simbolismo demuestra y afirma explícitamente que el arte tiene la capacidad de cambiar la vida cuando funda una nueva instrumentalidad, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la vanguardia histórica, recordemos siguiendo a Peter Bürger, que son tres los grandes movimientos de la vanguardia histórica: el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, al que Artaud adhiere en su fundación misma en 1924, es justamente profundizar el concepto de el arte que transforma la vida para llevarlo a un extremo mayor, que es la doble idea de la fusión del arte con la vida. Este es el gran principio de la vanguardia, heredera del simbolismo, continuadora, profundizadora del simbolismo, la fusión del arte con la vida y la gran novedad, que es la lucha contra la institución arte. Para poder fusionar el arte con la vida es necesario romper las instituciones que determinan quién es el artista, quién es el receptor, es decir, romper la universidad, romper los museos, romper la crítica, romper todo lo que sea la mediación legitimante entre artistas y receptores. Entonces, hay algo sumamente interesante, que es esta idea de el arte como hierofanía, ¿no? El arte como encarnación del manas, como nueva instrumentalidad para cambiar la vida. Y de esa manera el teatro de Artaud, transformándose en expresión orgánica del surrealismo, aunque André Breton, Aragón, el grupo que deriva hacia el comunismo, lo echan en 1926 del movimiento surrealista. Es muy importante en ese sentido comprender que Artaud no llegaría a formular esta teoría del teatro como acontecimiento hierofánico si no hubiese atravesado la experiencia del simbolismo y el devenir del simbolismo, la profundización del simbolismo en la vanguardia histórica. Esto nosotros lo vemos muy claramente en el periodo de fundación del Teatro Alfred Jarry, 1927-1930, y en el periodo del Teatro de la Crueldad, 1931-1938. Esa experiencia se interrumpe por la internación en sucesivas internaciones de Artaud en neuropsiquiátricos luego del viaje a Irlanda, ¿no? Entonces, ¿qué significa para Artaud la encarnación del manas en el cuerpo del actor? Significa que el actor cumple una función de conexión con la vida, con lo sagrado, hierofánico en el sentido que le otorga esta palabra Mircea Eliade, que quiere decir hieros, sagrado, fanía, manifestación. Es decir, para Artaud, en el cuerpo electrizado, en el cuerpo radiante del actor, se encarna, como en la alquimia,
como en La Peste, o como en el cuadro de Van den Leyden que él ve en el Museo del Louvre, se encarnan las fuerzas originarias de lo vital. Este es el principio fundante de la utopía del primer teatro de la crueldad. La idea de que es el actor en una suerte de estado de trance el que encarna como vector, como tótem, el vínculo con las grandes fuerzas majestáticas de lo sagrado y produce desde su cuerpo el contagio con los espectadores durante el convivio teatral. Quiero decir que en este sentido, Artaud imagina ese manas a través del cuerpo hierofánico del actor, digamos, como una fuerza disolutoria. Por eso lo compara con la peste, por eso lo compara con la alquimia y por eso lo compara con digamos, la manifestación hierofánica en el cuadro Las hijas de Lot de Van den Leyden. Digamos, esa fuerza disolutoria que sería la fuerza del manas y que sería la mejor comprensión del concepto de crueldad. ¿Por qué crueldad? Porque viene a disolver las estructuras que ha fundado la cultura dándole la espalda al manas. Es decir, el manas encarnado, irradiado desde el cuerpo del actor, digamos, contra las estructuras de la cultura y a favor de la vida. Podemos decir que Artaud piensa el arte como una apocatástasis, es decir, como un regreso al origen de lo sagrado. Y por lo tanto, de esa manera, el arte sería el que fusiona, como pide la vanguardia, el arte con la vida. ¿Por qué le interesa a Artaud el teatro? Porque el teatro acontece en los cuerpos, en el espacio físico y en la reunión de los cuerpos. Es decir, porque el arte acontece en, digamos, el contagio que se produce en la reunión convivial, en una especie de, podríamos decir, de irradiación chamánica que genera el actor, digamos, en estado hierofánico sobre quienes están, digamos, en convivio con él. Bueno, para cerrar, me gustaría recordar que este libro se transforma más allá de que no tenemos puesta histórica del teatro de la crueldad. Es decir, yo no podría decir el teatro de la crueldad en su primera versión sería Los Cenci, porque Los Cenci fue un fracaso, o sería, digamos, alguna representación, algún acontecimiento teatral, por ejemplo, realizado por Artaud en el Teatro Alfred Jarry o en los años 30. Sin embargo, la propuesta explícita, filosófica, de artista investigador que realiza Artaud es leída y apropiada por realmente todos los teatristas contemporáneos, digamos, desde el 38 en adelante. Y quiero aclarar, hoy el libro sigue siendo una de las referencias fundamentales entre los teatristas más jóvenes, ¿no? La pregunta que se abre es cómo nos relacionamos hoy con esta propuesta, que sería justamente el teatro en su dimensión hierofánica, el teatro como manifestación de lo sagrado, el teatro como fuerza disolutoria contra la cultura. Digamos, ¿cómo nos apropiamos hoy de esa
idea del primer teatro de la crueldad en el teatro contemporáneo. Bueno, voy a parar acá para ajustarme a mi tiempo y después, si, si surge, si algo no quedó claro, insisto, está la conferencia completa y si no, podemos dialogar un ratito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, le paso ahora la palabra a Mauricio Barría para que nos comparta su ponencia. Adelante, Mauricio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Claro, obvio, partir agradeciendo especialmente a Alonso y en nombre de Alonso a toda la comunidad que aquí está reunida por esta invitación. Un agrado compartir con Jorge, por supuesto. Y creo que lo que de alguna manera voy a presentar yo se relaciona o puede tomar, digamos, lo que ha expuesto Jorge como un tremendo antecedente, ¿no? Más bien va a sumar algo que contradecir, aun cuando tengo ahí una lectura a propósito de lo de Marini que podríamos comentar. Em, yo no hay un texto propiamente, sino que son una serie de notas que trabajé, es en torno a una investigación en la que estoy trabajando en relación con el problema de la escritura en el teatro y que el problema de la escritura en el teatro me ha llevado a vincular a Artaud con el problema de la voz y de la voz a Lacan. Evidentemente con bastante vergüenza, porque en este grupo donde hay psicoanalistas y donde también hay psicoanalistas lacanianos, me imagino que muchos de ustedes lo son, yo entraré de una manera muy tímida y muy intuitiva a pensar algunas cuestiones que me interesan sobre voz en Lacan. Porque efectivamente sí, creo que permiten también abrir una perspectiva respecto a Artaud y viceversa, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar en estos pocos minutos, digamos, más bien son un conjunto de notas sobre las que luego me encantaría que pudiéramos discutir las referencias bibliográficas, los detalles y todo aquello, digamos, que también marca, digamos, la lógica de una ponencia más, comillas, académica, digamos, en ese sentido, ¿no? Em, entonces, procedo a plantear. No sé si les queda bien eso de proyectar el texto. ¿Prefieren eso? Sí. De repente no es tan malo eso, ¿no? Voy a entonces a compartir. Y tal vez siendo muy justo respecto a algo que ya planteaba Jorge, efectivamente, mi lugar en este primer momento tiene que ver precisamente con pensar lo que desarrolla Artaud en términos del concepto de teatro de la crueldad, que claramente es un concepto que lo acompaña hasta el último momento de su vida. Yo diría que el concepto de teatro de la crueldad es más que un concepto de sobre el teatro en el sentido disciplinario, eh, tiene que ver precisamente con el proyecto de vida y la relación entre vida y obra que tiene Artaud. Es decir, para mi gusto, todo lo que construye Artaud a lo largo de su existencia material humana está vinculado con esta idea del teatro de la crueldad, ¿no? En gran parte muy, muy en relación con lo que ya se ha planteado, lo que ha planteado Jorge, y en torno a otras cosas que podríamos también pensar. Bueno, quiero ponerme en el lugar de un entrecruzamiento, que es también el de un entrelazamiento, ¿no? En el que van a concurrir la idea de la escritura y la voz, por una parte,
la idea del gesto y el soplo, y de una manera tímida, pero importante para mi modo de ver también, un entrecruzamiento entre Artaud y Lacan, y todo eso sí en el contexto del teatro, ¿no? No pretendo ser un experto en Lacan, ni mucho menos, sino que mi lugar de enunciación siempre es el problema del teatro. Y concretamente el problema de lo que nosotros llamamos en teatro la dramaturgia, que es uno de los componentes posibles del teatro, sobre el que también Jorge ha escrito mucho y sobre lo que también estoy instalando algunas ideas. Cuando hablamos de dramaturgia, solemos confundirla sin más con el texto literario. Vamos a entender dramaturgia más bien como la forma en la que se estructura una secuencia de acciones o incidentes, una forma de composición que puede o no tener que ver con palabras, pero sí tiene que ver con la manera en que deseo contar algo. La dramaturgia es, en ese sentido, la función de relato de el hecho teatral. La función de relato. Es sí, yo la he definido en algunos otros escritos, eh, sobre los que podemos conversar en otro momento. A veces la dramaturgia puede estar escrita, y aquí es donde sí me quiero instalar, en el tema de hoy, digamos. Sí puede estar escrita, y a veces esta escritura es completamente dependiente del evento escénico. Otras veces es posible imaginar una cierta autonomía relativa, la que siempre va a ser problemática, pues implica aceptar que la escritura para el teatro tendría una condición singular, por de pronto liminal, pues es una escritura que al mismo tiempo sobrevive en el papel, pero su vocación es la escena, una escritura que sueña una puesta en escena, diferente de la literatura en un sentido tradicional. Esta es la primera lugar que me quiero instalar, entender que eso que uno llama dramaturgia no es lo mismo necesariamente que el texto escrito. La dramaturgia es la composición, y muchas veces una dramaturgia puede estar escrita, como dice Dubati en uno de sus textos, un tipo de dramaturgia in vitro que es anterior a la puesta en escena, pero en esa dramaturgia anterior a la puesta en escena, el ejercicio de la escritura misma ya es un problema, ¿no? Y me parece que esa cuestión, esa condición singular de la escritura para el teatro, es una cuestión que se juega muy fuertemente en Artaud, y por sobre todo en ese último Artaud, como lo planteaba Jorge. En ese sentido, una escritura dramatúrgica no es lo mismo que una escritura literaria, y habría que pensarla y leerla de otra manera. Partamos de una constatación. La escritura para el teatro, y digo escritura para el teatro, y ya no escritura dramática ni dramatúrgica necesariamente, la escritura para el teatro es una escritura para ser oída. La escritura para el teatro es una escritura en perpetuo trance y tránsito, una escritura que se vuelve voz para volver a ser grafo sobre el cuerpo del quien escucha. Una escritura que toca, una escritura que remece porque toca. Podríamos imaginar que toda escritura para el teatro es una escritura siempre que fue pensada para ser oída, y en ese sentido es una escritura material que se vuelve grafo una vez más cuando toca o cuando se inscribe en el cuerpo del oyente o del espectador. La escritura para el teatro nos invita a repensar el estatuto de la escritura en general por esta singularidad. Y es aquí donde ingresa Artaud con un pleno derecho fundacional. Artaud nunca abandonó su proyecto de teatro de la crueldad. Más aún, insistió poderosamente en él a partir de los años en que fue sacado de los manicomios, a partir del año 1945 y hasta su muerte al inicio de 1948, ¿no?
En estos 3 años, 46, 47 se suele sostener, ¿no? Desarrolló un tipo de práctica performativa que una investigadora francesa, que es Cristina de Simone, ha llamado acciones de proferimiento, ¿no? Es una expresión en francés que es difícil de traducir al castellano, pero que está relacionada con nuestra palabra proferir, ¿no? Acciones de proferir, acciones vocales o acciones orales o teatralidad oral también se le ha podido llamar en otro momento, ¿no? Acciones de habla o de voz, si se quiere más precisamente. Una serie de conferencias o poemas cuyo objetivo era leerlos públicamente, escritos como Sigit o Aquí yace, o Alienar al actor, o El teatro y la ciencia, por nombrar algunos, que son una serie de escritos que realiza Artaud entre el año 46 y 47 y que culminan con el famoso texto, digamos, para transmisión radiofónica, que es Para terminar con el juicio de Dios, ¿no? De alguna u otra manera, con De Simone aprende efectivamente que el trabajo radiofónico que cierra un poco la vida de Artaud no es una casualidad, sino que es el resultado de un proyecto en el que él estaba ya hace rato y que había tenido manifestaciones concretas en teatros, ¿no? Las famosas 3 conferencias donde está Aliénère, el actor, o el teatro y la ciencia, y una que no tiene nombre, que es como la introducción a esas 3, son conferencias que efectivamente suceden en un teatro, en el Teatro Colombier, en un periodo de meses, ¿no? Y en las que todo el ejercicio vocal de Artaud, todo ese ejercicio vocal que uno puede escuchar en la grabación que persistió, por suerte, digamos, y que podemos escuchar en YouTube, por ejemplo, de Avec finir le jugement de Dieu, ¿no? Toda esa entonación de voces, de gritos, ya estaba siendo trabajada por Artaud en el año 46 y 47. En estos 3 años, por lo tanto, desarrollo un tipo de práctica performativa que ella va a llamar acciones de proferimiento y que de alguna manera culminan con esta pieza radiofónica. Pero cabe indicar que, perdón por las erratas, pero estos son textos que están en escritura, ¿no? Así que ustedes entenderán la errata también como un ejercicio. Había un texto que de hecho es el texto culminante para acabar con un juicio de Dios, que se llama El Teatro de la Crueldad y que está publicado precisamente en el último tomo de esta obra, donde aparece junto precisamente con el texto sobre Van Gogh, ¿no? Es un texto que se supone que iba a ser el final de esta emisión radiofónica, pero por un problema de tiempo de emisión, finalmente quedó fuera. Y es un texto muy importante porque es un texto en donde en su primera versión aparece, como en ningún otro lugar, la descripción de lo que él denominará cuerpos sin órganos, ¿no? De esto quise leer esto porque me pareció interesante. Esta no es la versión final sino que es el primer manuscrito que él dicta a propósito de este texto, se llama El Teatro de la Crueldad. Y dice lo siguiente, dice, el cuerpo es el cuerpo, está solo y no necesita órganos. Jamás el cuerpo es un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo. Las cosas que se hacen suceden por sí solas, sin el concurso de ningún órgano. Todo órgano es un parásito, encubre una función parasitaria, encubre destinada a dar vida a un ser que no debería existir, ¿no? Esa forma de escritura, curiosamente, después no fue replicada en el texto que se publicó, digamos, de este pequeño ensayito que se llama El Teatro y la Crueldad, ¿no? Pero ya lo que nos está indicando que precisamente el proyecto del Teatro de la Crueldad, de una u otra manera, trasciende, y no, porque sí, en eso sí estoy muy de acuerdo con Jorge, digamos, en el sentido como entendería
la irrupción de esto sagrado o la irrupción de esta condición ontológica que está imaginando Artaud, ¿no? Como teatro. Eso es muy interesante, que lo imagina como teatro. Pero el teatro de la crueldad sería un concepto metateatral también, ¿no? Es un concepto ontológico genérico, ¿no? Y en ese sentido, en el concepto ontológico genérico, el cuerpo tiene un lugar central. Eh, y ahora, pequeña discrepancia, pero no es importante, creo que no existiría algo así como una etapa 1 y una etapa 2 en esta idea del teatro, ¿no? Para mí hay una continuidad en la propuesta de Antonin Artaud. Una continuidad que tiene que ver precisamente porque el eje de eso sigue siendo el mismo problema, que es la idea de un cuerpo que al final determina por llamarlo un cuerpo sin órganos, pero que en ese primer acto, en el acto del ombligo de los limbos o en el acto surrealista, llamaríamos el cuerpo desposeído, ¿no? El cuerpo del impoder, del cuerpo que no tiene un control sobre sí, porque lo que ha perdido un control radical sobre el cuerpo es la propia subjetividad, ¿no? Eso es, ahí empezamos a entender por qué puede ser para mí interesante el concepto de voz en Lacan. Lo que sí han operado son ciertos reduccionismos sobre Artaud, ¿no? Sobre su pensamiento, como esa creencia tan extendida según la cual el teatro de la crueldad desecha la palabra por el grito o el cuerpo por sobre el lenguaje, ¿no? Son como lugares comunes, especialmente y lamentablemente en la historia del mundo teatral, que son las típicas lecturas que se hacen, ¿no? Entonces, el Artaud en el teatro es la liberación del cuerpo. Y Artaud jamás renunció a la palabra. Más todavía uno podría decir lo que más hizo en su vida fue escribir. Lo cierto es que el proyecto del teatro de la crueldad está entrelazado desde una pregunta por el cuerpo que recorre la propia obra poética escritural de Artaud. En este caso, desde la concepción del teatro de la crueldad de la década de los 30, en el que el foco está en la idea de extremar la fisicalidad de la experiencia teatral por medio de ofrecer imágenes y signos que rompiesen el imperativo semiótico del significado por una suerte de emancipación de la materialidad, ¿no? Eso está por lo menos en 3 textos, digamos, de la obra, del Teatro y su doble, ¿no? Para ello había que poner en peligro al actor, ¿no? Él dice en un momento, el teatro de la crueldad es el teatro que pone en peligro al actor. Pero cuando él dice poner en peligro, no es poner en peligro de muerte, sino que el actor entre en una relación de límite consigo mismo, con sus propias capacidades. ¿Acaso esa relación de límite no sea sino también, por ahí va la tesis de esta pequeña ponencia, eso de poner en límite la propia subjetividad que opera como un mandato, ¿no? Tal vez por ahí iba y de esa manera poner en suspensión esa subjetividad posesiva podía suceder el cuerpo como un abandono o un impoder. Para ello había que poner en peligro al actor. Las dramaturgias abandonaban la estructura logocéntrica para convertirse en fragmentos o paisajes que huyen de contar linealmente. Ofrecer imágenes que hieran efectivamente el cuerpo del espectador, hiriendo el cuerpo del actor, ¿no? Uno podría jugar aquí con esta idea de una nueva forma de identificación, ¿no? Pero ya no una identificación desde la subjetividad, sino que una identificación respecto más bien a un pathos o a un componente patético, ¿no? Patético en el sentido propio de la palabra en Aristóteles, ¿no? Esta idea del lance como el acontecimiento que hiere el cuerpo en la representación. Hay algo patético en eso. Bueno, el texto de Jorge le recuerda, digamos, el famoso ensayo de la Susan Sontag, que me parece aquí absolutamente pertinente, ¿no? Porque una de las cuestiones interesantes que plantea ese ensayo tiene que ver precisamente con ese componente de pathos que tendría, digamos, el pensamiento artodiano, es decir, esta idea de herir con las palabras o herir los cuerpos habría que entenderla metafóricamente, pero no solo metafóricamente, porque de alguna otra manera las palabras hieren y sabemos que hieren.
pero hieren en un lugar que no es necesariamente el lugar de la herida, de la cicatriz literal, digamos, ¿no? Pero hieren, lo sabemos. Bueno, además en este espacio creo que ustedes entienden bien a qué nos referimos con eso, que las palabras hieren y curan. Eh, pero este teatro de la fisicalidad extrema, este teatro que debía herir y estremecer realmente el cuerpo, no renuncia a la escritura. Muy por el contrario, fue la escritura aquello que Artaud desarrolló hasta sus máximas posibilidades, especialmente en el tiempo de su enclaustramiento y antes. Y es precisamente esa escritura, esa experimentación en y con la escritura, la que Derrida toma como un giro ejemplar para proponer su famosa idea de la différance. Esa crítica del fonocentrismo lingüístico, o mejor dicho, logofonocentrismo, a favor de una escritura del cuerpo. Y es que es una escritura del cuerpo, ¿y qué es una escritura del cuerpo? Sino una escritura del soplo, de la respiración, del aliento, le souffle, ¿no? Sin embargo, de aquí viene mi distancia en parte con Derrida en el texto, no solo en el texto, no en la clausura, sino que en el otro texto de Derrida en la escritura y referencia, ¿no? Que trata sobre el soplo. Eh, Derrida, cuando trabaja la idea del soplo, ustedes lo saben, remite precisamente a la idea del robo, ¿no? Y por lo tanto a la idea de que no hay un origen y que la escritura, a diferencia del concepto fonocentrista del lenguaje o metafísico del lenguaje, que se imaginaría precisamente como esa idea de poder representar el origen, ¿no? Eso es lo que no existiría en la escritura. No hay escritura originaria, sino que toda escritura es siempre escritura de una escritura, ¿no? Em, Sin embargo, cuando habla del soplo, y cuando cita, la única vez que cita ese famoso texto que está en el Teatro de su doble, y que Jorge de alguna manera lo está siempre parafraseando sin decirlo, a propósito del actor, que es el único texto que escribió Artaud sobre el actor, que se llama El atletismo afectivo. En el atletismo afectivo, Artaud habla precisamente del soplo. Pero soplo, souffle, en francés, ustedes lo saben también, no estoy enseñando nada acá, es aliento, soplo y respiración. La misma palabra apela a las tres cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, cuando habla de la respiración en el atletismo afectivo, también habla de souffle. Y eso es justamente lo curioso que Derrida desecha muy rápidamente, ¿no? No tengo aquí la cita, no la quise buscar, pero ustedes la pueden encontrar o la podemos comentar, digamos, ¿no? Pero dice, no, pero aquí hay una cosa como, acusa a Derrida como una cuestión, ¿cómo le llama? A propósito de lo sagrado, así como mística, ¿no? Que no interesa acá, que no es importante, ¿no? Cuando en realidad está la cuestión tal vez del soplo es precisamente la bajada interesante que habría que entender en términos precisamente de un cuerpo real, de una escritura o de una escritura del cuerpo. Sin embargo, lo que Derrida desecha es la materialidad que para todo conlleva el aliento, no solo como una escritura robada o que ha perdido su origen, por lo que extrema también la cuestión de la representación. Derrida desecha que la respiración para Artaud es también la clave de su idea de cuerpo actoral y desde ahí la del cuerpo en general o del cuerpo sin órganos. El ejercicio del actor que se asemeja al de un atleta de los afectos encuentra en la práctica de la respiración su realización. El teatro, en uno de estos textos del año 46, que se llama El teatro y la ciencia, Artaud declara el fin ritualesco que tendría que tener un teatro, no le llama en ese momento teatro de la crueldad, pero habla precisamente de un teatro contraespectacular, me encanta la idea, ¿no? Contra el espectáculo del teatro, habría un verdadero teatro en el que tiene lugar la escena de la transformación del cuerpo. Y aquí hay una teoría muy
loca de Artaud, ¿no? De que él dice, el cuerpo no muere, no existe la muerte del cuerpo, porque el cuerpo es siempre transformación. Pero en lugar de esa transformación, y aquí es donde volvemos sobre esta idea de que el teatro de la crueldad es la cuestión transversal en el imaginario artodiano, la transformación ocurre en la escena teatral. ¿Qué querrá decir eso? Si que toda la vida humana es una gran escena teatral, no sé, no me atrevería a decir tanto, lo dejo ahí, digamos, ¿no? Pero lo que está claro es que esa transformación del cuerpo, es decir, esa idea de que el cuerpo no muere, sino que el cuerpo se transforma, ocurriría en la escena teatral. Esta transformación, otra vez, en otro texto de estas mismas conferencias, estará precedida por una determinada práctica. Y de ahí que toda esta cuestión teatral, que ahí que toda esta cuestión es teatral y no es el resultado de una espontaneidad metafísica. Y eso es lo que a mí me parece potente, ¿no? Artaud no cree que el cuerpo sin órganos sea una espontaneidad. El cuerpo sin órganos es una práctica, es incluso, podríamos decir, una ascesis que elabora a alguien para construir precisamente esa experiencia. Para Artaud, el cuerpo artodiano es una ascesis, un ejercicio permanente, que en vez de liberar al espíritu, libera al propio cuerpo de sus órganos. Y ello radica una vez más en la respiración, y la respiración sucede teatralmente como una puesta en voz de la escritura, una performance del proferir. Voy ya yendo hacia el final, pero ahí hay una cuestión que me parece interesante, ¿no? El concepto de esprit, al capella, este texto de Alush, es un concepto central en la poética artodiana, sin duda, pero propondría a discutir cómo el concepto de esprit va a desaparecer de la poética artodiana hacia la última parte de él, ¿no? Y aparece mucho más fuertemente el concepto de souffle, ¿no? Eso es una propuesta que quiero disparar, simplemente, y no podría demostrarla ahora, pero esprit es la palabra que él permanentemente, a la cual recurre en toda su época surrealista, digamos, ¿no? Pero esprit es souffle, es el aliento, ¿no? Ahí hay una cuestión que a mí me parece interesante. Bueno, de hecho la palabra esprit es también respiración. Em, ¿Y acaso este es el misterio? Perdón, vamos cerrando, Mauricio, que Sí, llevamos voy a ya, ir muy vamos rápidamente, no te acercándonos. preocupes. Sí, sí. ¿Y acaso es el misterio del cuerpo sin órganos el tema de su última e irrealizada puesta en voz, el teatro de la crueldad? Y sin duda el asunto de su obra radiofónica. El teatro es el lugar de la transformación, acaso de la transformación del cuerpo al cuerpo sin órganos. Esta transformación acontece en la voz, como soplo, desarmando el lenguaje en su forma logocéntrica, no cambiándolo simplemente por el grito, sino que el grito como medio para desarmar la doble articulación del signo, lo que reaparece como un nuevo lenguaje fuertemente fonético, rítmico y material. Pero si la respiración es el agente transformador del cuerpo, la respiración y la voz son también una forma de escritura. Esta idea de la escritura como inscripción, grafo, jeroglifo en el cuerpo es lo que realiza Artaud en su obra radiofónica. Y ello porque escritura y voz se encuentran en una manera de comprender el cuerpo como gesto. Por ello, no hay una diferencia ontológica entre escritura y voz, porque lo que entrelaza a ambas es el gesto como la forma en que se manifiesta el cuerpo, como acción y no como superficie pasiva de inscripción. Esta noción de gesto que propone Marie Bardet nos permite entender en qué sentido la escritura, la voz, son cuerpo o gesto corporal. ¿Y dónde va Lacan en todo esto? Y voy cerrando. Interesa lo que Lacan alcanzó a desarrollar sobre la voz y sobre lo inconmensurable de la voz, que se constituye desde una opacidad. La voz ella misma un misterio, un excedente, pues quien habla en la voz no es nunca el sujeto, es ella misma, es el cuerpo como gesto.
Sin sujeto, la escritura teatral es una escritura que respira sin ser nunca el sustrato representacional de una psicología, de una personalidad o de un autor modernamente pensado. La voz como excedente, como experiencia de la opacidad, es eso que acontece en el teatro. ¿Y acaso no solo en el que imaginaba Artaud, por de pronto ya lo imaginó y lo realizó Beckett? Lo interesante de esta supresión del sujeto hablante, de este desaparecimiento del poder de un yo, es que permite que acontezca el cuerpo emancipado de un sentido, el cuerpo en la máxima intemperie del sentido, en su extrema fisicalidad. Propone una escritura que respira, que toca, que realiza. ¿Acaso la utopía del cuerpo sin órgano? Y con esto cierro. Esta desubjetivación, este impoder que implicaría la voz en Lacan, es un lugar muy potente para pensar el teatro. Primero porque la voz se encontraría en un cierto límite del lenguaje, pero al mismo tiempo en una condición en la que la voz es siempre la voz de otro. La voz, dice Lacan, o lo plantea más o menos así, ¿no? Es lo imposible de asumir en y para un yo. Y por ello siempre la voz como objeto es la voz del otro, pero por lo mismo siempre en falta. Me interesa, y con esto quiero cerrar, simplemente marcar la idea de que una escritura para el teatro es una escritura que siempre está pensando, o sea, es una escritura que se vuelve voz para volverse escritura en el cuerpo del que escucha. Y de alguna otra manera es siempre la escritura de un otro, ¿no? No es nunca la escritura del personaje ni la voz del personaje, porque el personaje nunca es algo completo, sino que siempre va a suceder nuevamente en una encarnación infinita, digamos, en el cuerpo de un actor y otro y otro y otro, ¿no? Ahí hay una cuestión que me parece a mí interesante de pensar. Bueno, les agradezco y disculpen el tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Le paso entonces ahora la palabra para cerrar con las ponencias de hoy a Diego García. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, voy a agradecer en silencio y corporalmente para no robar más minutos y ajustarme al tiempo. Así que arranco directamente, pero van los agradecimientos. Bueno, voy a comenzar con una cita de Jean Alush, cuyo sentido, o al menos el sentido que me parece puede tomar para nosotros en este momento, espero que se vaya volviendo claro para ustedes durante esta pequeña intervención. La cita es la siguiente. Ustedes díganme si se ve. No, no es cierto, todavía no. No, Ahí está. Ahora sí, ¿no? Denominar a alguien implica vestirlo con ropas que él no eligió y que no le quedan bien. Como se dijo en la presentación, venimos trabajando, ¿no? con algunos otros y algunas otras en el espacio de tallerear alrededor de Antonin Artaud, tratando, me parece, de hacer extensivo un gesto de Jean Alush, que es una cierta manera de recibir la palabra del otro, en este caso la palabra declarativa de Artaud, absteniéndonos de maltratar esa palabra, vistiéndola con nuestras propias categorías conceptuales, cuidándonos de no aplastar esa palabra recibida, imponiéndole un sadismo que es bastante propio de lo que Foucault llamaba la voluntad de saber. Ustedes deben conocer seguramente este cuento de Hans Christian Andersen, titulado El traje nuevo del emperador, que apareció en el año 1837. En esa fábula, Andersen nos relata la historia de un rey sumamente preocupado por su imagen y su apariencia, que encarga
que le fabriquen un nuevo traje con la tela más suave y delicada que se pudiera imaginar. Y como recordarán, dos bribones deciden tomarle el pelo, ofreciéndole al monarca un traje tan especial que solo podía ser visto por personas inteligentes y capaces, mientras que permanecería invisible a los ojos de los estúpidos e incapaces. El traje, por supuesto, no existía, pero el rey, temeroso de pasar él mismo por una de esas personas incapaces, fingía verlo y estar encantado con su traje. De mismo modo, todos sus vasallos alababan la prenda y le decían que nunca había estado mejor vestido que con ese nuevo traje. Y es así que en ocasión de desfile, el emperador se pasea, ¿no?, por las calles sin ropa, ante la mirada de todo el reino, sin que nadie se atreva a hacerle saber lo que estaba ocurriendo, hasta que se topa con un niño que dice las palabras fatales: el rey está desnudo. Este relato de Andersen solo se los traigo para servirnos de esa figura del traje con la que muchas veces vestimos al otro, sobre todo aquellos otros que se nos presentan como verdaderos otros, es decir, como una alteridad radical. Me gustó esto que decía Jorge de lo sagrado, ¿no? Como lo radicalmente otro. Una alteridad que no se presta fácilmente a entrar en los ropajes con las que queremos anularla como alteridad. A diferencia de lo que sucede en esta fábula del siglo XIX, lo que ha ocurrido con Antonin Artaud y tantos otros es que la ecuación se invierte. No se trata de alguien que detenta un poder, un rey, un emperador, un monarca, como en el cuento de Andersen, que encarga a sus súbditos que fabriquen un traje a su medida, sino que quienes detentan un determinado poder, el poder de clasificar, de etiquetar o incluso de cosificar, en nombre de un saber, visten a ciertos otros con ropajes que esos otros no han pedido, trajes en los que se los quiere hacer encajar. Y eso, me parece, no merece otro nombre que el de violencia. Una violencia tanto menos visible como el traje nuevo del emperador, cuanto que se invisibiliza en nombre del bien del otro y de las nobles intenciones del saber. Ahora bien, ese traje tampoco existe, y sin embargo tiene efectos reales en la existencia de quien se ve confiscado dentro de ciertas categorías. Un traje de saber, una tragedia, un chaleco de fuerza más terrible quizá que los de antaño, precisamente por ser invisible. Una de las primeras cosas que al menos a mí me llamó la atención del libro que Jean Alouche dedica a Artaud es precisamente ese modo en que Alouche se abstiene de jugar al experto. Sustraerse de la posición de experto es ya una toma de posición por parte de Alouche que encontramos en muchos de sus textos y a propósito de muchos de aquellos y aquellas en quienes se interesó Alouche en tal o cual momento, pero que me parece que, tratándose de Artaud, Alouche lleva al límite esa posición, extremándola o alcanzando un punto que diría es paroxístico. Porque lejos de intentar enseñar desde el saber psicoanalítico algo sobre Artaud, de dar lecciones sobre Artaud, Alouche se dispone a dejarse enseñar por él y a recibir, como lo expresa desde el título mismo, una lección de Artaud. ¿En qué se nota esta singular manera de recibir la palabra del otro, esta manera de leer que Alouche pone en ejercicio cuando se trata de Artaud? Por un lado, me parece que en la notable ausencia en este libro de las categorías psicoanalíticas clásicas. No se encuentran en la lección de Artaud
alusiones al Edipo, al falo, a la castración, al deseo, al goce, ni siquiera al inconsciente. Y por la misma razón, Alush se cuida de no construir, por lo tanto, ninguna hipótesis sobre el decir de Artaud, ninguna teoría explicativa para sus actos, cuanto mucho algo que él llama un enfoque conjetural. Y si seguimos lo que Alush dice ya desde las primeras páginas, vemos que él está bastante advertido del riesgo que corre al escribir este libro. El riesgo, la pendiente resbaladiza en la que podría resultar muy fácil caer, que es terminar escribiendo otro libro sobre Artaud. Uno más, ¿no? Un libro más sobre Artaud. Un libro que termine hablando más de él, de Alush, que de Artaud. O incluso un libro en el que termine hablando más él, Alush, que hablando Artaud, en el sentido de ceder el lugar preponderante a las palabras de Artaud más que a las suyas. De ahí que de entrada se dedique a Alush a precisar la manera de lectura de Artaud que va a intentar poner en práctica, ¿no? Entonces escribe tantas obras, incluso escritas recientemente sobre Artaud, me parecieron compuestas de palabras vanas que se referían más a sus autores que a Artaud, que me vi llevado a decirme que no había ninguna razón para que no cayera yo también en esa peculiaridad. Evitarlo habrá consistido en adherirme permanentemente a las afirmaciones de Artaud tan de cerca como era posible. Subrayo por un lado ese sobre, ¿no? al que vamos a tener que volver, pero nótese también el matiz, ¿no? La modulación, el cuidado en la escritura puesto en esta frase. Evitarlo habrá consistido en adherirme permanentemente a las afirmaciones de Artaud tan de cerca como era posible. Y me parece que se percibe el contraste con cualquier idea de vestir a Artaud con un nuevo traje. No se trata acá de adherirle a Artaud tal o cual saber conceptual, vestirlo con tal o cual teoría, de forma de que esa teoría se le adhiera a Artaud a la piel al punto de confundirse con ella. Por el contrario, la tentativa es adherirse él a las afirmaciones de Artaud. Y además adherirse permanentemente, ¿no? Uno se imagina qué difícil debe ser la tarea que se ha impuesto el propio Alush si tiene que hacerlo permanentemente. Es decir, qué fácil distanciarse de las afirmaciones de Artaud y deslizarse hacia las propias, que esa adhesión le requiere a él un trabajo permanente. Incluso aclara en esta misma frase, tan de cerca como era posible, indicando, me parece, que esa distancia con respecto a las palabras del otro, en este caso las afirmaciones de Artaud, nunca es posible reducirla a cero. Solo es posible acercarse hasta cierto punto, mantenerse lo más cerca posible, pero nunca ocupando exactamente su lugar, porque eso equivaldría a desplazar al otro y hablar en su lugar. Y si todo esto puede parecer una tarea o un propósito bastante difícil, lo cierto es que no es la primera vez que Alush se propone algo semejante. 10 años antes de la elección de Artaud, en una intervención de septiembre de 2012 que se publicó en español dentro del libro El cuerpo queer, Alush decía: regulado en lo diverso, el analista estaría invitado a acoger a alguien absteniéndose de cualquier acción o pensamiento identificatorio. No solamente en la primera entrevista y las siguientes, sino a todo lo largo del análisis. Se entrevé que es algo no fácil, que es algo tal vez imposible. Pues se trata no solamente de excluir una identificación de tipo nosográfico, concerniente al que los analistas aún llaman el paciente, sino a toda identificación, sea la que sea. Pensar, vengo de recibir una mujer o a un niño
o a un emigrado, o a un pobre, o a un colega, o a un deportista, etcétera, ya es demasiado. Pues ¿cómo sabría yo que se trata de una mujer, de un niño, de un emigrado, de un pobre, de un colega, de un deportista? Evidentemente Alush no toma a Artaud por un narizante, no confunde en ningún momento a Artaud con un narizante, pero sí es notable que tiene para con la palabra de Artaud el mismo cuidado, el mismo tacto al momento de acoger esa palabra que aquel que requiere el decir del narizante. Y esa cierta manera de recibir la palabra del otro implica para Alush una suspensión de cualquier pretensión de saber sobre el otro. ¿Por qué hay una pendiente resbaladiza, insisto, sinuosa en escribir sobre alguien? Porque está siempre la tentación de dejarse llevar por esa avidez sádica e intrusiva de tener un saber sobre alguien. Y me gustaría tomar como ejemplo lo que propone David Halperin en su San Foucault para una geografía gay, porque Halperin se sirve ahí de una crítica acerca de la descripción que está en el propio Foucault, cuando Foucault caracterizaba los procedimientos disciplinarios como aquellos que habían trastocado este privilegio medieval que hacía que solo los grandes hombres fueran mirados, observados y referidos detalladamente por una escritura que los ponía bajo cierto umbral de descripción. Lo que dice Foucault es que con la disciplina, el umbral de la individualidad descriptible alcanza ahora a los hombres comunes y se hace de esa descripción un medio de control y un método de dominación. Un poco la tesis de Halperin, que quizá ustedes conozcan, es mostrar cómo Foucault mismo fue objeto de ese procedimiento disciplinario. En una serie de biografías que Halperin comenta en este libro, y donde son biografías escritas, dice él, sobre Foucault, subrayando este mismo sobre que decíamos antes, ¿no? El caso paradigmático es la biografía de James Miller, que se propone, dice el autor, decir toda la verdad sobre Foucault, que se presenta como la verdad de Foucault, ¿no? Lo mismo le ocurrió a Jean Genet, que fue objeto, como ustedes saben, de un pretendido homenaje por parte de Jean-Paul Sartre, sin que nadie se le ocurriera, dice Halperin, preguntarle a Genet qué había pensado de él de ese libro. Y cuando eso ocurrió, en 1963, cuando le preguntan a Genet qué dijo él sobre esa biografía, quisiera Sartre, lo que responde Genet es contundente. Me disgustó mucho, porque me vi desnudado por alguien distinto. Yo me desnudo en mis libros, pero al mismo tiempo me disfrazo, con palabras, actitudes, ciertas elecciones, por medio de cierta magia. Me las arreglo para no dañarme demasiado. Pero Sartre me desnudó sin ceremonias. Mi primer impulso fue quemar el libro. Me llevó un tiempo retomar su lectura. Me sentía incapaz de seguir escribiendo. El libro de Sartre creó un vacío que me produjo deterioro psicológico. Permanecí en ese desagradable estado durante 6 años. Para Halperin, esto muestra que en toda biografía, el biógrafo establece una lucha con el biografiado por la soberanía interpretativa de su vida, al punto que por su misma naturaleza, la biografía constituye una ofensa a la autonomía del sujeto, una violación de toda ilusión de control hermenéutico sobre el significado de su existencia. Y finalmente, para cerrar, un último texto que quería traer a la conversación es un viejo artículo de Jean Alush del año 97 que se llama Intolerable, tú eres esto, donde ya desde el título mismo, ustedes ven, hay un señalamiento acerca de lo que implica decir de alguien o decirle a alguien, tú eres esto. Semejante sentencia para Alush es intolerable. Ahí Alush se refiere al caso de Ernest Wagner, que no es nuestro asunto ahora, pero
es interesante su recepción por el modo en que se ha hecho caso de Wagner y lo que esto puede ilustrarnos quizá respecto de Artaud. El psiquiatra de Wagner, Robert Gaup, fue para Lusch un intruso que ejerció en nombre del saber el poder de privar a Wagner de la responsabilidad de sus actos, del justo castigo que, según el propio Wagner, merecían. La comprensión del caso que hace Gaup consiste en meter a Wagner dentro de las categorías psiquiátricas que le permitirán encerrarlo, no solo dentro del hospicio, sino encerrarlo dentro de esas mismas categorías. ¿Y cómo recibe Wagner ese gesto? Al igual que Genet, no tolerándolo. El 1 de septiembre de 1915 escribe Alush, Wagner, que leyó la monografía que le consagraba a su psiquiatra Gaup, furioso, echa a su psiquiatra de su habitación de hospital. Le dice claramente que no quiere ser presentado. Y Gaup no sabe leer el desplazamiento, a saber que no se trata tanto de una presentación actual, que Gaup en el momento no consideraba, como de la publicación de su caso que ya había ocurrido. Wagner desaprueba la publicación de su monografía hecha por Gaup, del mismo modo que veíamos Jean Genet rechazó la biografía que hiciera de él Sartre. La comprensión de Wagner, pretender comprenderlo, dice Alush, es una lesión, es decir, algo que infringe un daño. Dicho de otro modo, el punto en que Wagner, tras haberse puesto el traje que Gaup había cortado a la que creía era su medida, rechazaba identificarse con la imagen que así le tendía Gaup. Ese punto de rechazo, que por lo tanto subraya el valor de lesión de la comprensión, es también el punto en que Wagner rechaza el pliegue psiquiátrico, la duplicación de Gaup. Wagner quiere ser reconocido como escritor, especialmente y muy explícitamente para escapar a la categoría de enfermo mental que escribe un texto que presenta un interés científico para los psiquiatras. Ese traje con que lo disfrazan los especialistas reunidos en un congreso no le queda bien a Wagner. De ahí que Alush concluya que nadie puede decirle a cualquiera, en nombre de lo que cree poder captar comprensivamente de ese alguien, tú eres esto. Ahora bien, ¿no es esto mismo lo que ha padecido también innumerables veces Antonin Artaud cada vez que se ha escrito sobre él? Especialistas, expertos, filósofos, psiquiatras, pero también psicoanalistas. ¿No nos resuena esa figura del traje, el traje con el que los especialistas disfrazan a Wagner, con lo que Alush muchos años después va a advertirnos en la lección de Artaud? Vuelvo entonces a la cita del comienzo. Denominar a alguien implica vestirlo con ropas que él no eligió y que no le quedan bien. Vestirlo, versión Alush, o desnudarlo, versión Genet, son dos caras de la misma moneda. Vestir a alguien, envolverlo, encerrarlo en nuestras categorías conceptuales, es el reverso de desnudarlo, cortarlo, despellejarlo, con la pretensión de alcanzar con el saber la cosa que él es. Quizás haríamos bien en dejar de confeccionar nuevos trajes para Artaud y comenzar a recibirlo como él elige presentarse. Cierro, por tanto, con una cita de Artaud. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Soy Antonin Artaud. Y si lo digo, como sé decirlo, inmediatamente verán mi cuerpo actual estallar en pedazos y reunirse con 10.000 aspectos notorios en un cuerpo nuevo, donde no podrán nunca más olvidarme. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, Diego, por la ponencia.
Gracias de nuevo a Mauricio Garría y bueno, Jorge que nos tuvo que dejar ya por otro compromiso. Nos quedan, bueno, unos 20 minutos para conversar, así que eh, si quieren hacerle preguntas a los dos cómplices que nos quedan aquí, adelante, pueden levantar la mano digital, la que está en reacciones. Ginette, No, una pequeña observación. Jorge se despidió, pide que si no tuvieran acceso al texto, pues que lo pidan o aquí mismo se lo podemos enviar. Eh, y también yo creo que sería bueno que si tienen alguna pregunta también la formulen y se la hagamos llegar porque él va a escribir un texto para el cuaderno. Y eso me parece importante, que haya una resonancia sobre su participación. Pero yo subí la mano, yo quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que la sí, Ginette me dio adelante, vuelta. Sí. adelante, Gabriel. Dos cosas. La primera, ya no está, estuvo genial la primera presentación. Eh, pero yo me pregunto, me permito hacer la pregunta con ustedes, si, o sea, claro, o sea, da la impresión de que Artaud no había llevado a una puesta en escena de eso que se llamó la primera versión del teatro de la crueldad. Pero yo tengo mi pregunta de si no es que lo logró en México. Y particularmente en el pasaje con los tarahumaras, porque hay una carta que le manda al doctor Fuch en las cartas de internamiento, en la que dice que él, por su esfuerzo, por aproximarse a los mitos, se puso en una posición como de rebeldía particular. Bueno, no está nuestro primer ponente, pero quería plantear esta pregunta. Y por otro lado, con todo esto que genial que acaba de decir Diego García, no podía sino pensar en esa canción de Los Tres, que es el traje desastre. Este, y bueno, pues muchas gracias. Estuvo perrísimo, gracias. Y yo también quiero agradecer por las presentaciones que, que, bueno, fueron como tres bombas conceptuales en muy poco tiempo. Da para pensar mucho. em, y tratando brevemente de responder eso que Gabriel, ¿verdad? César, César. Gabriel, César. Ah, que César, 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 sí. sí, Cercasiano. perdón, que César comentaba, que es que yo creo que cuando Artaud hace ese viaje a México, él, él experimenta una revolución de vida, una revolución psíquica y espiritual de una magnitud impresionante, al punto de que llega a decir, ¿no? Creo que en este prefacio del Teatro y la Cultura, de que en México dice no hay arte y las cosas funcionan. No hay arte, claro, en ese sentido europeo del arte, y Sí. sin embargo hay una poética, ¿no? Que es más viva y que está más cercana al cuerpo, ¿no? Y a la vida inmediata que ese presunto arte europeo, ¿no? De las vanguardias. Con lo cual él hace también una crítica directa, digamos, a la idea europea y a las mismas vanguardias artísticas en relación con ese otro tipo de poética espiritual que encuentra en México. Sí, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tenés? Sí, Ginette, Claro, adelante. sí, es para Mauricio, me pareció, en realidad hemos estado buscando mucho ese acercamiento a Artaud Lacan y se nos ha dificultado muchísimo y agradezco realmente que esta investigación nos traiga algo nuevo, especialmente con la voz. Y mi pregunta es, no solamente los gritos, el silencio, el soplo, sino y el aliento, sobre esta materialidad que le das al aliento como escritura, si tienes alguna reflexión sobre no solo la palabra en su posibilidad de soplo de proferirla, sino también cómo habla, porque digamos en francés para Lacan es mot y parole. Entonces, habría dos aspectos ahí, si eso tiene que ver con las glosolalias que se ha llamado como glosolalias
en Artaud, digamos. Pero me parece muy interesante pensar la palabra, justamente lo que nos traes, como esta idea del aliento y de una especie, o el esprit también, como con esta idea de la voz y del soplo. Sí, gracias por la pregunta. Sí, de hecho o sea, claro, hay una diferencia entre voz y habla, que es la que propone el propio Lacan, ¿no? Yo creo que tal vez lo que podría yo pensar en este momento a propósito de esto que tú me invitas, digamos, a pensar, tiene que ver con una de las cuestiones que a mí me ha interesado siempre de pensar con Artaud, ¿no? Concuerdo con Diego a propósito de ese sobre, que es Exacto. bien complejo, ¿no? Ajá. Pensar con Artaud significa precisamente tal vez pensar, no tratando de descubrir un significado de aquello que dice, sino que tratando también de conectar con esa condición material, sensorial, que implica también esa construcción de significado posterior. En ese sentido, creo que el ejercicio de Artaud de estar permanentemente saliéndose del lenguaje, ¿no? En este texto que yo citaba de estas conferencias, de estas famosas 3 conferencias que dio en el año 46, hay un momento que yo cito en este texto que estoy trabajando, digamos, sobre dramaturgia, en la que él está hablando del soplo y de repente comienza a proferir estas palabras que aparentemente no tienen ningún sentido, que son aparentemente solo ritmos, formas, ¿no? Este lenguaje que está construyendo él permanentemente. Es interesante pensar que todo el trabajo, digamos, de Artaud ya está, la escritura que ya hace en los sanatorios, digamos, ¿no? Pero toda la que viene a construir después, Artaud, el Momo, Aquí yace, y toda esta construcción, que es como ya, comillas, de ese último Artaud, el aparecimiento de esa glosolalia que planteas tú, o de esas palabras Ujú. sin sentido, es permanente en Artaud, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿son palabras sin sentido o Ok. es una nueva manera de construir el sentido Ujú. desde la operación material de la propia habla, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece interesante Sí. traer a Lacan, Ujú. porque, porque si bien para Lacan el habla o la voz no es nunca la voz fonética, según dice él, aun cuando, ¿sabe? Eso es una discusión, porque más bien son los lectores. Millet, cuando habla de Lacan, digamos, hace esas lecturas también, o Dollar, digamos, a propósito del tema también lacaniano. De una u otra manera, Lacan siempre está al final pensando en la voz, ¿no? Como queriendo imaginar esa voz que me habla, pero que no me habla como si fuera alguien que me habla a mí, ¿no? Ujú. Sino que una disolución de ese yo otro en una situación, diría yo, como una situación distinta. No lo sé cómo nombrarlo en este momento. Pero que en esa situación, lo que sí está claro es que sea voz fonética o no, la voz resuena, la voz pone a vibrar. Y esa es, para mi gusto, la potencia de esta cuestión, ¿no? La voz algo pone a vibrar. Y sea voz fonética o no, pone a vibrar precisamente algo, y para mí lo que vibra es siempre materia, ¿no? Ujú. Yo Ujú. me instalo ahí. No sé si Claro. eso Sí, sí, sí. ayuda, digamos, a algo, pero es claro, es un tema que estamos pensando. Sí, es muy interesante y sobre todo también pensarlo por el lado pulsional psicoanalítico, porque la voz es un objeto pulsional para Lacan que agrega la voz y la mirada, te agrega Freud. Entonces quizá ahí habría otra conexión corporal. Sí. Alonso, Le, hay le, más le, palabras, ¿eh? sí, le paso la palabra a Diego, luego Luis Patricia Teno, Reano y y luego creo que Luis Teno. Luis que también quiere intervenir. Tenemos Adelante, Diego. Dos personas de Quebec, Patricia y Luis, que también fue quien nos conectó con Dubati. Muchas gracias, Luis, que además es teatrólogo y teatral.
director y escritor. Sí, agradecerle a Mauricio, la verdad es que me gustó mucho esta idea que traes en relación a la voz y decías la escritura del teatro como una escritura para ser oída, ¿no? Se me armaba ahí escuchándote algún contrapunto con la escritura de la ciencia, ¿no? Que Lacan decía es una escritura para ser leída, Mm, ¿no? Que es una escritura, decía él, sin enunciador, sin enunciación, ¿no? Que solo se sostiene para ser leída. Ahora pensaba al mismo tiempo, claro, para ser oída no solo no solo por las orejas, ¿no? Sino con este aspecto vibrátil que vos traes, ¿no? Es para ser oída con todo el cuerpo, no solamente con las orejas, ¿no? Porque ahí Lacan trabaja, ¿no? El soplo del ángel Gabriel, sobre, ¿no? Un texto de Jones sobre cómo María, la Virgen María, concibe a Cristo, ¿no? Por el soplo en el oído que le hace el ángel Gabriel, ¿no? Como un soplido que la fecunda. Pero me parece que está bueno rescatar este carácter vibracional que tiene la voz. Con los que estamos en el tallerear, yo Sí. les comentaba una escena de la película Sirat, no sé si han tenido ocasión de verla, que es No, muy interesante, de este grupo de personas que se reúnen y van por el desierto africano, armando fiestas, ¿no? Nosotros digamos fiestas electrónicas, poniendo música con parlantes en el desierto, ¿no? Y bailando al ritmo de la música, y que uno de los personajes en un momento le dice, pero no se escucha nada, ¿no? Y la mina le dice, es que esta música no es para escuchar, es una música para danzar, ¿no? Y ese juego, digamos, entre lo que se escucha y lo que se siente corporalmente me parece muy bien laburado y muy interesante en esa película. no, Y si no la vieron, se las recomiendo. Bueno, gracias, Mauricio, me encantó. Jorge, lo de gracias, Jorge sí. también, pero ya no está acá para agradecerle. Pero bueno, No, no, como él va queda a ver la grabado para la grabación. posteridad, Jorge también, chapó. Sí, sí. Patricia, adelante, por favor. No se escucha el micrófono. Ya, ya, Ya. sí. Yo le he dado mucho la vuelta a ese asunto de la voz en Lacan por preocupación personal, digamos. Y un poco a lo que he llegado es que la voz no es material. En el sentido lacaniano, el término no es material. Que todo lo que se produzca audible es como el velo para impedirnos estar en contacto muy directo con eso que no es audible, las palabras. Y quizás lo más cercano sería, a mi juicio, el grito o el silencio. O sea, cómo estar cerca de eso que es intangible, que no, lo que me ayudaba un poco a pensar eso era la proposición de Lacan de la fantasía como una tela, como un velo que cubre la ventana y lo real como eso que está siendo cubierto por ese marco con un cuadro que tapa la ventana. Yo lo oigo mucho a veces identificando las cosas materiales, lo que uno oye, y me gusta lo que Diego dice en el sentido de que eso que es cercano a la voz toca todo el cuerpo. Y me gustó mucho lo que presentaste con relación a Artaud, de cómo poder acercarse a eso a través de esas palabras sin sentido, con sentido, los gritos, el soplo, el susurro, pero a lo que yo he llegado es que eso no tiene materialidad, que es tan aterrador, que es tan... eh, es que no encuentro las palabras justamente para decir que eso no, lo que lo cubre son las palabras, lo cubre el sonido, lo cubre, está cubierto y que a eso no es muy difícil tener acceso. Eh, mm, Pánico o algo, mm. eso es.
Mauricio, ¿quisieras hacer alguna Sí, referencia? estoy sí, claro, estoy por lo que yo he leído en Lacan, no soy lacaniano, no soy psicoanalista, insisto en eso, pero sí soy un lector de Lacan y de psicoanálisis un poco también. Eso es más que claro que eso no es, que es como lo que plantea Patricia, digamos. Sí, Lacan no entiende esto y por eso esta relación con el habla tampoco es la idea de la voz, ¿no? El habla no es la voz. Em, pero, pero hay algo que me seduce y eso lo declaro de esta manera. Me sigue seduciendo en retornar a esta idea de voz como excedente de esto inapropiable, de esto es que, como tú incluso lo planteas, como que es enorme, ¿no? Porque me pregunto qué opera precisamente en en la continuidad de un texto teatral. Yo estoy en el teatro, ese es mi campo, pero no digo pensar desde el teatro solo el teatro, estoy pensando que el teatro hay algo que sucede, ¿no? Cuando Jorge habla precisamente de ese elemento hierofántico o sagrado que tiene el teatro. Es cierto, el teatro, eso que uno llama teatro zorritos, eso que practicó harto también con los tarahumaras, ¿no? Él se inicia en este ritual del peyote. ¿Qué es eso que ocurre como acción en el cuerpo? ¿Qué trae eso, ¿no? Y entonces pienso en los textos teatrales, las palabras del teatro, que son capaces de renovarse permanentemente, ¿no? Y no quiero decir solamente comillas los clásicos, sino que toda palabra teatral, ¿no? Y hay algo que sí me gusta pensarlo tal vez con esa idea de excedente, con esa monstruosidad que tiene el hecho monstruoso, por lo demás, que decirlo a propósito de Diego que hablaba de la violencia del otro, eso me pareció muy interesante, esa idea de suplantar al otro. El actor habla con voz, con palabras que no le son propias. Entonces se ejecuta una suerte de doble violencia, porque el actor intenta explicar al otro, el personaje, pero al mismo tiempo el personaje lo destruye a él como actor, ¿no? Hay una doble condición muy extraña, ¿no? Y por eso este famoso tema de Diderot, de la hipocresía, de la hipocrités o de la esquizofrenia, en definitiva del actor, digamos. ¿Quién es el actor? ¿No? Porque habla tratando de dominar la voz del otro, pero al mismo tiempo habla desde la voz de un otro. No sé, ahí creo que ahí hay una cuestión que no es una salida, es más bien una posibilidad de ingresar a eso que Patricia piensa y que concuerdo. Es enorme. Eh, Adelante, Luis, Vamos cerrando, ¿verdad? Porque y vamos sí, tenemos el cerrando. seminario. me interesa mucho todo esto de lo que habla Mauricio Adrián. Yo no tengo nada que ver con el psicoanálisis, yo soy una persona que viene puramente del teatro. Eh, el- la palabra, cuando se hace ininteligible, cuando se rompe la condición intelectual, el nexo intelectual entre la voz y la escucha, se refuerza la condición del meto. Lo ininteligible quiere decir los sonidos, esa voz, ese grito, esa ausencia de la palabra organizada, esa ausencia, lo que sucede quizás en términos presintácticos dentro de la construcción organizada de la palabra. eh, ¿Qué pasa entonces? Queda solamente en el convivio ritual la condición de una cierta pureza sensorial. Hay un convivio sensorial cuando el acto ritual se convierte realmente en una una comunión de sensaciones y no en una comunión de sentidos, cuando se rompe el lazo del intelecto con el acto. Y en este sentido, yo creo que hay que condicionar también la relación entre el actor y el personaje. Se podría hablar mucho sobre esto, pero existe una cierta condición, y eso yo lo puedo testificar, testimoniar en mi propia condición de actor,
existen momentos de trance entre el, el personaje como, o sea, yo creo que el verdadero actor es aquel que termina disolviéndose completamente en la condición de la existencia del personaje, porque asume su condición trágica y su condición vital fuera de las condiciones del actor, que son nimias. Esta condición del personaje nos lleva a replantearnos la relación con la palabra, porque en el teatro literario, tan fuertemente organizado y tan fuertemente presente en la Francia de la época de Artaud, Artaud se rebela contra este teatro literario y lo que él está pidiendo es que la palabra deje de ser un discurso del actor, que deje de ser solamente un vehículo de transmisión de ideas y se convierta en algo más vital. Y por eso hay que destruir la palabra. Y hay que destruir la palabra únicamente insertándola en el cuerpo como una condición sensorial. Claro. Y por eso llegamos al sonido y al grito. Pero no sé. Claro, sí. ¿Qué podría decir de esto, Mauricio? Que creo que sabe más. Sí, yo quería agregarte ahí, Luis, que Marguerite Duras dice que ese pasaje digamos, del actor al personaje y del texto, digamos, del texto literario, el escrito, no, bueno, no sé si ahora con Mauricio, del texto dramático, cómo llamarles escritura, porque es una escritura para ser dicha, oída, ¿verdad? No es una escritura meramente literaria. Marguerite Duras le llama, solamente lo recuerdo acá, como un pasaje al acto, que nos compete a los psicoanalistas también de empezar a pensar el pasaje al acto, porque ella dice, ese lugar del pasaje del texto y la apropiación del actor tiene que ver con ese pasaje al acto del autor, le llama, un pasaje al acto del autor. Sí, Luis, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que ese es un lugar que a mí me interesa de pensar respecto al teatro, de cómo el teatro nos permite pensar otra cosa. Pero estamos pensando del teatro, o sea, hay un juego también de enmascaramiento permanente. No estoy hablando de teatro, pero en realidad no estoy hablando de teatro. Porque esa condición de trance no es acaso la condición de lo que uno llamaría algo así como una empatía radical. ¿Qué es escuchar realmente al otro, sino disolverse en el otro y el otro en mí? Eso es, ¿no? Y eso es lo que enseña el teatro. Y esa disolución del otro en mí y el otro en el otro, etcétera, sucede sensorialmente porque somos sujetos sensoriales, pero también sucede con ese espesor de misterio de algo que no sé qué es, pero me junta, me encuentro, me estoy contigo y contigo me estoy, ¿no? Es una cosa que me parece a mí interesante. Yo creo que, claro que el teatro nos permite pensar eso, porque es lo que le sucede al actor respecto a la palabra del otro, no siendo el personaje, siendo el personaje en un proceso de enmascaramiento. Es fantástico. Bueno, aquellos que amamos el teatro, entendemos que hay un secreto ahí, que pienso que el Artaud lo logra pensar muy bien, Sí, sí, logra sí. construir muy bien, ¿no? Para mí Artaud es un gran pensador del teatro, Yo lejos. creo que hay que unirlo tal vez con aquel concepto tan ritual del antiguo Egipto, de la vivificación. Ese es un concepto que yo creo que se aplica fundamentalmente a la relación entre un personaje y un actor. El grado de vivificación quiere decir que es diferente al de la reencarnación, es decir, empezar a vivir otra cosa de nuevo, diferentemente, volver a vivir. Este grado de vivificación en las creencias del antiguo Egipto son realmente interesantes de volcarlas hoy a la condición teatral. Bueno, ya tenemos que irnos nosotros al Sí, seminario. sí, ya se nos fue el Realmente tiempo. maravilloso que hayan Está asistido. bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias, muchas gracias a Estuvo ustedes. bien, padre, gracias. Muy maravilloso. Gracias. Gracias por potente, ¿eh? estar, Muchas gracias por gracias. Gracias Muy bien, a muchas Un todos. gustazo. Gracias. Adiós, gracias. amigos. gusto. Gracias, gracias Hasta de verdad. luego. Bye. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Bye. Chao, chao.